Capítulo 3. El segundo de los tres espíritus. Scrooge se despertó en medio de un ronquido prodigiosamente fuerte y se sentó en la cama para ordenar sus ideas. No tuvo tiempo para darse cuenta de que la campana estaba a punto de dar la una otra vez. Pensó que ya se encontraba bien despierto y consciente justo a tiempo, con el fin de mantener una conversación con el segundo mensajero que se presentara, tal y como le había advertido Jacob Marley. Pero notó un cierto frío incómodo cuando comenzaba a preguntarse cuál de las cortinas de su dosel se apartaría para dejar ver al nuevo espectro. Así que decidió apartarlas todas él mismo. Y tumbándose de nuevo, mantuvo una atenta vigilancia en torno a su cama, porque deseaba enfrentarse al espíritu en el preciso instante en el que éste se presentara, y no tenía ganas de que lo tomasen por sorpresa y le dieran un susto. Los caballeros alegres y desenfadados que presumen de conseguir cualquier cosa con chasquear los dedos y de no hacer nada en todo el día, expresan capacidad y disposición general para la aventura, diciendo que son buenos en todo, desde los juegos callejeros a los homicidios. Entre ambos extremos, sin duda, hay un abanico bastante amplio y completo de asuntos. Sin aventurar que Scrooge fuera en absoluto tan duro como esos jóvenes, no temo decirle al oyente que puede estar seguro de que estaba dispuesto a aguantar un buen muestrario de extrañas apariciones, y que nada que se encontrara entre un bebé y un rinoceronte podría impresionarle en exceso. Ahora bien, aun estando preparado para casi cualquier cosa, no estaba de ningún modo preparado para nada, y, en consecuencia, cuando la campana dio la una y no apareció ninguna figura, le acometió un violento ataque de temblores. 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora transcurrió, pero nada ocurrió. Durante todo ese tiempo estuvo tumbado en la cama, centro y núcleo de un fulgor de luz rojiza que había empezado a aparecer cuando el reloj dio la una. Y aún siendo solo luz, era más que aterradora que una docena de fantasmas, porque Scrooge era incapaz de entender qué significaba o de dónde venía, y por momentos temió que aquello pudiera resolverse en cualquier instante en un sorprendente caso de combustión espontánea, sin tener siquiera el consuelo de poder confirmarlo. Al final, en cualquier caso, empezó a pensar, igual que el oyente o yo mismo habríamos pensado enseguida, porque siempre son las personas que no están en apuros quienes saben lo que debe hacerse y lo que, sin duda alguna, habrían hecho de estar en esas circunstancias. Empezó a pensar que la fuente y el secreto de aquella luz fantasmal podrían estar en el cuarto ajeno, desde donde, si uno se fijaba bien, parecía brillar. Esta idea comenzó a obsesionarle y se levantó muy despacio y fue arrastrando sus pantuflas hasta la puerta. En el momento en el que Scrooge puso la mano en el picaporte, una extraña voz lo llamó por su nombre y lo invitó a entrar. Él obedeció asomando la cabeza. Era su propia habitación. No cabía la menor duda al respecto. Pero había sufrido una sorprendente transformación. Las paredes y el techo estaban tan llenos de plantas que aquello parecía prácticamente un bosquecillo. Por todas partes se veían lustrosas y brillantes bayas relucientes. Las tersas hojas de acebo, muérdago y hiedra reflejaban la luz, como si fueran una multitud de espejuelos colocados ahí al azar. Y había un fuego tan poderoso y cegador en la chimenea que era imposible que aquel hogar hubiera conocido nada semejante en tiempos de Scrooge o de Marley,
o en tantos y tantos inviernos anteriores. Apilados en el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, caza, aves de corral, jabalíes, grandes patas de carne, lechoncillos, largas ristras de salchichas, pasteles de carne, pudines de pasas, canastas de ostras, castañas asadas, manzanas coloradas, naranjas jugosas, peras deliciosas, grandes pasteles de la noche de Reyes y calientes cuencos de ponche que conseguían que la sala se difuminara con sus deliciosos vapores. Sentado cómodamente sobre aquel trono, se encontraba un gigante de aspecto jovial, glorioso en su figura, que sostenía una antorcha ardiente, cuya forma no era muy distinta a la del cuerno de la abundancia, manteniéndola en lo alto, arriba, para lanzar su luz sobre Scrooge cuando asomó la nariz por la puerta. «¡Entra!», exclamó el fantasma. «Entra y conozcámonos, hombre». Scrooge avanzó tímidamente y humilló la cabeza delante del espíritu. Ya no era el Scrooge testarudo de antes, y aunque la mirada del fantasma parecía clara y amable, no le apetecía enfrentarse a ella. «Soy el fantasma de la Navidad actual», dijo el espíritu. «Mírame». Scrooge lo hizo con temor reverencial. El espíritu iba ataviado con una túnica sencilla, de color verde oscuro, o una especie de capa adornada con un festón de piel blanca. Aquella indumentaria caía tan despreocupadamente sobre su figura que su imponente pecho quedaba al desnudo, como si despreciara la idea de cubrirlo u ocultarlo mediante cualquier artificio. Sus pies, que podían verse bajo los amplios pliegues de la túnica, también estaban desnudos, y sobre la cabeza no llevaba más que una guirnalda de acebo de la que pendían aquí y allá brillantes carámbanos de hielo. Los rizos castaños de su pelo eran largos y limpios como su rostro amable, su mirada centelleante, su mano abierta, su voz alegre, sus gestos confiados y su expresión feliz. Ceñida a su cintura llevaba una antigua vaina, pero sin espada, y el metal parecía comido por la herrumbre. «Jamás has visto a nadie como yo», exclamó el espíritu. «Jamás», dijo como respuesta Scrooge. «Nunca has andado con los miembros más jóvenes de mi familia, es decir, con mis hermanos mayores, nacidos en los últimos años», prosiguió el espectro. «Creo que no», dijo Scrooge. «Me temo que no. ¿Tienes muchos hermanos, espíritu?» «Más de 1800», dijo el fantasma. «Una familia tremenda para mantenerla», farfulló Scrooge. El fantasma de las navidades presentes se incorporó, y mientras lo hacía, Scrooge observó que parecía estar escondiendo algo bajo los pliegues de la túnica. Imaginó que había visto cómo la garra de un gran pájaro o un pie mucho más pequeño que el del propio espíritu, sobresaliendo un instante entre sus ropajes, y picado por la curiosidad en todo lo concerniente a sus visitantes sobrenaturales, le preguntó al espíritu qué significaba aquello. «Los que desean saber o preguntar no son tantos como podrían ser», replicó el fantasma. «Pero ahora todo eso no importa. ¿Estás listo para venir conmigo?» «Espíritu», dijo Scrooge humildemente, «llévame donde desees. La pasada noche salí a la fuerza y aprendí una lección que aún me afecta. Esta noche, si tienes que enseñarme algo, que me sea de algún provecho,
«Toca mi túnica». Scrooge hizo lo que se le ordenaba y agarró con firmeza el ropaje. El acebo, el muérdago, los frutos rojos, la hiedra, los pavos, los patos, la caza, las aves de corral, los jabalíes, la carne, los cochinos, las salchichas, las ostras, los pasteles, los pudines, la fruta y el ponche, todo se desvaneció al instante. Y también desaparecieron la estancia, la chimenea, el fulgor rojizo y la hora nocturna, y de repente ambos se encontraron en las calles de la ciudad la mañana de Navidad, donde la gente estaba haciendo una especie de ruido áspero pero vigoroso y no del todo desagradable al raspar la nieve de las aceras frente a sus casas y en los tejados de sus hogares, y ver cómo la escarcha caía en la calle y formaba pequeñas y falsas tormentas de nieve era una completa delicia para los chicos. Las fachadas de las casas parecían muy oscuras y las ventanas aún más, contrastando con el suave manto de nieve blanca de los tejados y con la nieve sucia del suelo. Sobre la última nevada, las pesadas ruedas de los carros y carretas habían formado unas profundas huellas que se cruzaban y se entrecruzaban unas con otras 100 veces, donde ramificaban las amplias avenidas y formaban intrincados canales, difíciles de seguir en el espeso fango amarillento y en el agua helada. El cielo estaba sombrío, y las calles más pequeñas parecían asfixiarse en una niebla turbia, medio derretida, medio helada, cuyas partículas más pesadas caían al suelo en una suerte de lluvia de átomos de hollín, como si todas las chimeneas de Gran Bretaña se hubieran puesto de acuerdo para encenderse al mismo tiempo y estuviesen lanzando sus llamaradas en los hogares. No había nada excesivamente agradable ni en el tiempo ni en la ciudad, y sin embargo, había un ambiente de alegría en todas partes, tanta que solo los días más limpios del verano o del sol estival más brillante podrían haber intentado concebirlo en vano. Porque la gente andaba retirando con palas la nieve de los tejados, parecía alegre y contenta. Se saludaban unos a otros desde los edificios, y de vez en cuando intercambiaban divertidos bolazos de nieve, unos proyectiles más amables que muchos chistes habituales, y se reían de buena gana cuando daban en el blanco, y no menos cuando fallaban estrepitosamente. Las pollerías todavía estaban medio abiertas, y las fruterías estaban radiantes y en todo su esplendor. Había grandes cestas de castañas, redondas y orondas, que parecían los chalecos barrigudos de caballeros alegres, recostados junto a las puertas y mostrando al mundo su tendencia al colapso sanguíneo. Había cebollas españolas, moradas, gordas y de piel marrón, brillando en su rojizo volumen como los frailes españoles, y guiando desde las estanterías con taimada picardía a los jóvenes que pasaban por la calle, al tiempo que lanzaban tímidas miradas al muérdago del techo. Había también peras y manzanas originadas en altas y floridas pirámides. Había racimos de uvas que, gracias a la benevolencia de los tenderos, estaban colgados de enormes ganchos para que a la gente se le hiciera la boca agua, gratis, cuando pasaban por delante. Había montones de avellanas marrones y también recubiertas con sus hojas. Recordaban con su perfume los antiguos paseos por los bosques y las agradables excursiones con los pies metidos en los montones de hojas secas hasta los tobillos. Había manzanas rojas de Norfolk para cocinar, rechonchas y coloradotas, presumiendo entre los amarillos de los limones y las naranjas, y con la fabulosa densidad de sus jugosas personalidades llamaban y apremiaban a los transeúntes para que se las llevaran a casa en bolsas de papel
y se las comieran a la hora de la cena. El mismo pez dorado y plateado que se encontraba en una pecera, entre todas esas delicias, aún siendo miembro de una especie estúpida y de sangre fría, parecía saber que ahí estaba pasando algo, y, aún siendo pez, boqueaba de un lado a otro en su pequeño mundo con una lenta y desapasionada emoción. Las tiendas de comestibles. Las tiendas. Algunas casi habían cerrado, con un par de contraventanas tal vez ya colocadas, o al menos una, pero a través de las ventanas libres. ¡Qué maravilloso espectáculo! No era solo que las balanzas de los mostradores tintinearan con su alegre ruidillo, o que el bramante se desenrollara con gozoso brío, ni que los botes y las latas subieran y bajasen como si las manejaran malabaristas, y ni siquiera que los perfumes mezclados del té y el café resultaran tan agradables al olfato, ni siquiera que las frutas pasas fuesen tan abundantes y exóticas. Las almendras, tan extraordinariamente blancas, las ramitas de canela, tan largas y rectas, el resto de las especias deliciosísimas, las frutas escarchadas, tan almibaradas y espolvoreadas con azúcar que podrían hacer que los observadores más escépticos se desmayaran y se tornaran inmediatamente golosos. No era tampoco que los higos estuvieran frescos y carnosos, o que las ciruelas francesas se ruborizaran con modesta acidez desde sus espléndidas y decorativas cajas, o que todo fuera delicioso para comer y estuviese ataviado con sus mejores galas navideñas, sino que los clientes andaban todos tan apurados y tan entusiasmados con la perspectiva del día de Navidad, corriendo de un lado a otro y de puerta en puerta, tropezando con sus cestas de mimbre, olvidando las compras en los mostradores y volviendo deprisa a recogerlos, y cometiendo cientos de errores parecidos con el mejor humor posible, mientras los tenderos y sus empleados se mostraban tan francos y alegres que los corazones que formaban las elegantes lazadas de los delantales a la espalda podrían haber sido los suyos propios, expuestos al público para la inspección general y para que los cuervos navideños los picotearan si ese era su gusto. Pero los campanarios no tardaron en llamar a las gentes de bien para que acudieran a la iglesia y a las capillas, y allá que fueron todos, llenando con multitudes las calles, ataviados con sus mejores galas y con sus rostros más gozosos, y al mismo tiempo, desde una infinidad de calles, callejas y callejuelas sin nombre, salía una cantidad ingente de personas que acudían a los hornos para preparar sus cenas. La visión de esos pobres ciudadanos pareció interesar mucho al espíritu, porque se apostó junto a Scrooge sobre la puerta de un horno panadero, y, levantando las tapas de las cestas cuando pasaban sus portadores, dejaba caer chispas de fuego de su antorcha sobre las cenas. Y era un tipo de antorcha de lo más extraño, porque en una o dos ocasiones, cuando se producía algún altercado entre las gentes que iban a hornear sus cenas o se empujaban, con su extraña antorcha, el fantasma dejaba caer unas gotas de agua sobre ellos, y su buen humor regresaba casi de inmediato, y decían que era una vergüenza discutir en Navidad. Y eso era verdad. Así lo quiere Dios, y así era. Al final, las campanas callaron y los panaderos cerraron sus hornos. Sin embargo, había algo encantador en todos aquellos alimentos y en el proceso de su cocinado, en las manchas aún húmedas que se veían en los hornos de los panaderos, donde el suelo aún humeaba, como si las losetas se estuvieran cocinando también. ¿Tiene un sabor especial el fuego de tu antorcha, con el que has salpicado la comida de esa gente?
preguntó Scrooge. Sí, el mío. ¿Sirve para cualquier clase de comida de hoy?, preguntó Scrooge. Para cualquier clase de comida que se ofrezca con cariño, sobre todo para los pobres. ¿Por qué sobre todo para la de los pobres?, dijo Scrooge. Porque lo necesitan más. Espíritu, dijo Scrooge después de meditarlo un rato, me extraña mucho que tú, entre todos los seres de los mundos infinitos que rondan sobre nuestras cabezas, hayas permitido que se limiten las oportunidades de esa gente para que disfruten de sus inocentes placeres. ¿Yo?, exclamó el espíritu sorprendido. Bueno, tú les impides que puedan alimentarse todos los domingos, a menudo el único día en el que se puede decir que comen algo, añadió Scrooge. ¿No es así? ¿Yo?, volvió a gritar el espíritu. Tú has querido que se cierren los hornos el domingo, prosiguió Scrooge. Y eso viene a ser lo mismo que yo he querido, exclamó el espíritu. Perdóname si me equivoco. Eso se ha hecho en tu nombre, o al menos en el de tu familia, apuntó Scrooge. Hay alguna gente en esta tierra tuya, contestó el espíritu, que presume de conocernos y que en nuestro nombre lleva a cabo actos de ira, orgullo, odio, malicia, envidia, fanatismo y egoísmo. Pero son tan ajenos a nosotros y a nuestra familia y estirpe como si no hubieran existido jamás. Recuerda eso, y carga en él debe de esas gentes sus actos, no sobre nosotros. Scrooge prometió que así lo haría, y luego continuaron, invisibles como hasta entonces, caminando por los barrios de la ciudad. Una cualidad especialmente llamativa del fantasma era que, a pesar de su enorme estatura, podía acomodarse a cualquier lugar sin mayor inconveniente, y que se encontraba tan contento y con su habitual gesto de ente sobrenatural en una habitación de techo bajo como en un amplio salón. Y tal vez fuera ese placer que el buen espíritu tenía al mostrar esa habilidad, o tal vez fuera su propia naturaleza, amable, generosa y cordial, y su compasión para con los pobres, lo que los condujo directamente a la casa del secretario de Scrooge. Porque fue ahí donde se dirigieron, y el espíritu llevó a Scrooge colgando de su túnica. Y en el quicio de la puerta, el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir el hogar de Bob Cratchit con las chispas brillantes de su antorcha. Pensémoslo. Bob apenas ganaba 15 chelines a la semana. Se embolsaba los sábados solo 15 repeticiones de su nombre. Y sin embargo, el fantasma de las navidades presentes bendijo su casa de 4 piezas. Apareció entonces la señora Cratchit, la mujer del oficinista, ataviada muy lastimosamente con una bata a la que ya le habían dado 2 vueltas, pero adornada con cintas baratas que daban bien el pego por 6 peniques, y empezó a poner el mantel, ayudada por Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, que también lucía muchas cintas, mientras el caballerete Peter Cratchit metía un tenedor en la bandeja de las patatas y, alistándose los picos de su enorme cuello camisero, disfrutaba de verse tan galanamente vestido y estaba deseando presumir de su ropa blanca en los parques de moda. Luego, 2 pequeños Cratchit, un niño y una niña, entraron atropelladamente en la estancia, gritando que habían descubierto ellos solos que estaban asando un ganso en el horno de la panadería, y que lo habían sabido por el olor. Y enfrascándose en una discusión sobre la salvia y la cebolla, los jóvenes Cratchit empezaron a bailar alrededor de la mesa,
y adulando al joven Peter Cratchit y poniéndolo por las nubes mientras avivaba el fuego hasta que las patatas casi frías comenzaron a bullir, golpeando ferozmente la tapa de la cazuela para que las sacaran y las pelasen. «¿Dónde está su adorado padre?», dijo la señora Cratchit. «¿Y su hermano Tim? ¿Y Marta? ¿Que el día de Navidad del año pasado hacía ya media hora que andaba por aquí?» «Aquí está Marta, madre», exclamó la voz de una joven, entrando mientras lo decía. «Aquí está Marta, madre», gritaron los dos jóvenes Cratchit. «¡Hurra! ¡Qué buen ganso tenemos, Marta! Bueno, dichosos los ojos que te ven, cariño. ¡Qué tarde llegas!», dijo la señora Cratchit, besándola una docena de veces y quitándole el chal y el gorro con afecto salamero. «Dejamos un montón de trabajo sin acabar anoche», contestó la muchacha, «y hemos tenido que solucionarlo esta mañana, madre». «Bueno, lo importante es que hayas venido», dijo la señora Cratchit. «Siéntate junto al fuego, cariño, y caliéntate. Que Dios te bendiga». No, ya viene padre», gritaron los dos jóvenes Cratchit, que estaban en todas partes a la vez. «Escóndete, Marta, escóndete». Así que Marta se escondió y entró Bob, su padre, con al menos 3 palmos de bufanda colgando por detrás y con el traje raído, zurcido y desgastado para ir a tono con la época. Y el pequeño Tim, que venía a hombros del señor Cratchit, porque, pobre pequeño Tim, tenía que utilizar una muleta y llevaba las piernas sujetas con un aparato de hierro. «Vaya, ¿dónde está nuestra Marta?», exclamó Bob Cratchit, buscando a su alrededor. «No ha venido», dijo la señora Cratchit. «¿Cómo que no ha venido?», protestó Bob, con un repentino abatimiento, porque había sido el pura sangre de Tim todo el camino desde la iglesia y había venido hasta casa galopando. «No va a venir el día de Navidad». A Marta no le gustaba verlo disgustado, ni siquiera en broma. Así que salió antes de tiempo de su escondite y corrió a sus brazos, mientras los dos pequeños Cratchit zarandeaban al pequeño Tim y lo arrastraban hasta el lavadero, desde donde se podía oír cómo bullía el pastel en el barreño de cobre. «¿Y cómo se ha portado el pequeño Tim?», preguntó la señora Cratchit, después de reírse a gusto de Bob y su credulidad, y después de que éste hubiera abrazado a su hija con toda la alegría de su corazón. «A las 1000 maravillas», dijo Bob, «y aún mejor. A veces se queda un poco meditabundo al estar sentado solo tanto tiempo, y piensa las cosas más extrañas que puedas imaginarte. Me ha dicho, viniendo hacia casa, que esperaba que la gente lo viera en la iglesia, porque, siendo un lisiado, eso podría alegrar a otras personas y recordarles, en Navidad, a aquel que conseguía que los mendigos tullidos caminaran y los ciegos vieran». La voz de Bob casi temblaba cuando decía eso, y tembló aún más cuando dijo que el pequeño Tim estaba creciendo fuerte y sano. Se oyeron los golpecitos de la pequeña muleta en el suelo, y el pequeño Tim entró en la estancia antes de que se pudiera decir nada más. Escoltado por su hermano y su hermana pequeños, que lo acompañaron hasta un taburete junto al fuego, y, mientras Bob se remangaba y empezaba a preparar una bebida caliente en una jarra, con ginebra y limones, dándole vueltas y más vueltas y poniéndola en el fogón de la chimenea para que hirviera a fuego lento. El joven Peter y los dos pequeños ubicuos Cratchit fueron a recoger el ganso, con el que no tardaron en regresar en solemne procesión. Se produjo tal algarabia que cualquiera podría haber pensado que un ganso era la más extraordinaria de las aves, un fenómeno con plumas frente al cual un cisne negro sería un animal común y corriente. Y, en realidad, esa ave
Sí que era algo parecido en aquella casa. La señora Cratchit hizo que la salsa silbara al fuego. El joven Peter machacaba las patatas con increíble vigor. La señorita Belinda endulzaba el puré de manzana. Marta limpió los hornillos. Bob puso al pequeño Tim a su lado. En una esquinita de la mesa, los dos jóvenes Cratchit colocaron las sillas para todos, sin olvidar las suyas, y montaron guardia en sus puestos. Se metieron las cucharas en la boca, o de lo contrario, chillarían pidiendo ganso asado antes de que llegara su turno. Al final se colocaron los platos y se bendijo la mesa. A continuación, todos contuvieron el aliento cuando la señora Cratchit, observando detenidamente el gran cuchillo trinchador, se dispuso a hundirlo en la pechuga. Pero cuando lo hizo, y el anhelado relleno se abrió paso en la bandeja, un murmullo de asombro y gozo recorrió toda la mesa, e incluso el pequeño Tim, animado por los dos pequeños Cratchit, comenzó a golpear la mesa con el cuchillo y exclamó débilmente: ¡Hurra! Jamás hubo un ganso parecido. Bob dijo que no creía que nunca se hubiese cocinado un ganso semejante. Su ternura y sabor, su tamaño y su buen precio fueron temas que suscitaron una admiración generalizada. Junto a la compota de manzanas y el puré de patatas, hubo suficiente comida para toda la familia. Y en efecto, como dijo la señora Cratchit con enorme alegría, al fin y al cabo, no había podido comérselo todo. Sin embargo, todos habían comido lo suficiente, y los Cratchit más jóvenes, en particular, estaban embadurnados de salvia y cebolla, hasta las cejas. Luego la señorita Belinda cambió los platos y la señora Cratchit salió sola de la estancia, demasiado nerviosa para que nadie la acompañara, con la intención de sacar el pudín y llevarlo a la mesa. Imaginen que no estuviera bien hecho. Imaginen que se hubiese roto al volcarlo. Imaginen que alguien hubiera saltado la tapia del patio y lo hubiese robado mientras ellos disfrutaban del ganso. Una suposición que hizo palidecer a los dos jóvenes Cratchit. Se imaginaron todo tipo de espantos. Bueno, ¿qué cantidad de vapor se sacó el pudín del barreño de cobre? El perfume de un día de colada. Era por el paño. Había un olor como de casa de comidas y de pastelería que estuvieran puerta con puerta, y de una lavandería que estuviese al lado. Ahí estaba el pudín. En medio minuto, la señora Cratchit, sofocada pero sonriendo orgullosa, entró en el salón con el pudín, que parecía una bala de cañón moteada, tan duro y tan firme, resplandeciente con su mitad de medio cuartillo de brandy, flameando y aderezado con una ramita de acebo navideño en lo más alto. ¡Oh, qué pudín tan maravilloso!, dijo Bob Cratchit, con sosiego y aplomo, pues consideraba aquel pudín como el mayor éxito logrado por la señora Cratchit durante todo su matrimonio. La señora Cratchit dijo, ahora que se habían quitado un peso de encima, que había tenido sus dudas respecto a las cantidades de harina. Todo el mundo tuvo algo que decir al respecto, pero nadie dijo o pensó que efectivamente fuera un pudín demasiado pequeño para una familia tan numerosa. Habría sido una vulgar herejía decir eso. Cualquier Cratchit se habría avergonzado de haber sugerido siquiera algo semejante. Por fin concluyó la comida. Se levantaron los manteles, se barrió el fogón y se avivó el fuego. La bebida de la jarra se probó y se consideró perfecta. Se pusieron manzanas y naranjas en la mesa y se echó un buen montón de castañas al fuego. Luego, toda la familia Cratchit se sentó en torno a la chimenea, como dijo Bob Cratchit, en círculo, aunque solo era
un semicírculo. Y enseguida fue asaltada por toda la cristalería familiar, 2 vasos y un cuenco sin asa. De todos modos, en esa vajilla se sirvió la bebida caliente, igual que si se hubiera servido en copas de oro. Bob lo servía con miradas radiantes, mientras las castañas del fuego chisporroteaban y crujían ruidosamente. Entonces, Bob exclamó: «Feliz Navidad a todos, queridos. Que Dios los bendiga». Y toda la familia lo repitió. «Que Dios los bendiga a todos», dijo el pequeño Tim. El último estaba sentado muy cerca de su padre, en un pequeño taburete. Bob sujetaba la manita enferma del niño entre las suyas, porque adoraba al chico y quería mantenerlo a su lado, como si temiera que fueran a arrebatárselo. «Espíritu», dijo Scrooge con una emoción que jamás había sentido antes, «dime si el pequeño Tim vivirá». «Veo un asiento vacío», contestó el espíritu, «en la esquina de la chimenea, y una muleta sin dueño, cuidadosamente guardada. El niño va a morir». «No, no, 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 buen espíritu. Dime que se salvará». «Nadie volverá a verlo ahí», replicó el fantasma. «Pero, ¿y qué? Si tiene que morir, que se muera de una vez. Y así se rebajará la superpoblación». Scrooge dejó caer la cabeza sobre la barbilla al escuchar sus propias palabras citadas por el espíritu. De algún modo, se sintió abrumado por los remordimientos y la pena. «Hombre», dijo el fantasma, «si realmente tienes un corazón de hombre y no de piedra, guárdate esa infame hipocresía hasta que sepas qué es la superpoblación y dónde está. ¿Es que vas a ser tú y los que son como tú quienes decidan qué hombres deben vivir y qué hombres deben morir? Puede que a los ojos del cielo tú seas más inútil y menos digno de vivir que millones de niños como el de ese pobre hombre. Ay, Dios, tener que oír a un insecto que vive en una hoja proclamar que sus hambrientos congéneres del polvo viven o no viven demasiado». Scrooge se humilló ante la reprimienda del fantasma y, temblando, hundió su mirada en el suelo, pero luego levantó la vista enseguida al oír su propio nombre. «El señor Scrooge», dijo Bob. «Va por usted, señor Scrooge, el patrocinador de este banquete».